Buenos días, familia. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para sus vidas. Que Dios hable directo a sus corazones. Comenzamos. Buenos días, familia Benecer. Es un gusto para mí estar en esta mañana con cada uno de ustedes a través de este medio. Gracias a Dios porque nos permite una semana más, una semana de bendición, una semana en que hemos visto nuevamente su favor. En esta mañana les pido que se pongan de pie y elevemos una oración al Señor. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia dándote gracias por todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias porque tu bondad y tu misericordia están con nosotros día con día. Toma nuestras vidas en esta mañana y permite que la palabra que hoy nos hablen sea de bendición a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración, un tiempo de rendir nuestros corazones al Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre
del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas
Después de haber declarado grandes verdades en estos cantos, vamos a dar paso a la palabra. En esta mañana me honra en presentar a nuestro pastor Pascual Andrade con el tema ¿Eres verdaderamente libre? Vamos a escucharlo. Hola familia Benecer, muy buenos días. Una vez más, después de haber adorado al Señor, exaltado el nombre de Jesús, declarado nuestra fe a través de la alabanza y expresado nuestra gratitud también, queremos prepararnos, o prepárese mejor dicho, le animo a que se prepare, a que tome su Biblia, tome sus notas y disponga su corazón para escuchar el mensaje de Dios. Este mensaje va a ser alusivo a la libertad. Unos días más, en nuestro maravilloso país, México, celebraremos un aniversario, un año más de la gran libertad. Y por eso el tema de esta mañana es: ¿eres verdaderamente libre? Es una pregunta que tienes que responderte. ¿Eres verdaderamente libre? Haciendo un paréntesis en todo el sistema de prédicas que hemos estado hablando, en toda la serie sobre mentalidad de reino. Este día quiero que tomes tu Biblia y la abras en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús hace una afirmación en este pasaje y dice: de cierto os digo. O sea, ciertamente, certísimamente, verdaderamente, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El objetivo de esta pregunta, ¿eres verdaderamente libre?, es definir en primer lugar qué es libertad. Yo quiero también, aprovechando este tiempo de independencia y libertad, quiero darte a conocer algunos datos históricos sobre la esclavitud y la abolición. En pocos minutos te voy a dar datos muy interesantes sobre la abolición de la esclavitud o la esclavitud y su abolición. Pero otra cosa que quiero también que notes en esta prédica es que conocer la verdad, conocer a Cristo, es llegar a ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que tú puedas realmente ser libre, estar en libertad, vivir la libertad y aplicar esa libertad en tu vida diaria. Vamos en primer lugar a definir qué es libertad. La libertad tiene varias definiciones. Una de ellas es simple: no ser esclavo. Desde esta definición, cualquier cosa que nos ata, que decide y manda en nosotros, nos quita la libertad. Desde esta definición hay muchos esclavos. Hay gente esclava en vicios, toda clase de vicios. También gente esclava de hábitos, ya no puede dejar hábitos, no solo pecaminosos, sino también hábitos que están dañando su salud y acortando su vida. Libertad en griego es eleuteria. Y libertad en griego habla de la facultad que tenían los ciudadanos griegos de decidir como adultos todo lo que estaba en el marco de la ley. Otros definen libertad como el hacer lo que piensas. Es una filosofía kantiana, Immanuel Kant. Haz lo que tú piensas, lo que se te dé la gana, lo que piensas, hazlo, eso es libertad. Otra manera de definir libertad es: haz lo que sientes, lo que gustas. Es una filosofía liberal contemporánea. Y uno de los filósofos que remarcó muy fuerte esta filosofía de haz lo que sientes es Sartre. No Sastre, sino Sartre. Y Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir,
arrojado a la acción irresponsable plenamente de su vida, sin excusas. El hombre, decía él, es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. El hombre no es otra cosa que lo que él hace. El hombre existe para hacer y hacer, dice Sartre, lo que él quiera. Entonces él dice, el hombre es libre de hacer lo que quiera, como lo que siente. Ejemplo, decía él, tú eres libre para hacer con tu cuerpo lo que quieras. Eso es libertad para él. Tú no eres esencialmente hombre o mujer, decía él. Tú eliges ser hombre o mujer. Y además, hoy se está pugnando a que la ley reconozca esos sentimientos, esas decisiones, esas famosas libertades de hacer y deshacer. Pero una definición la encontramos en el libro de Dios, en la revelación de Dios, en la Biblia, la palabra de Dios. Jesús define la libertad como el conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es una persona. Eres libre cuando conoces a esa persona, y esa persona es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero hablarles un poco de el inicio de la esclavitud. La esclavitud espiritual está registrada en Génesis capítulo 3. El hombre vivía en el huerto del Edén. El hombre tenía una libertad maravillosa. Vivía en la gloria de Dios. Pero el hombre pecó. Después del pecado, dice la Biblia que el hombre fue destituido de la gloria. Entonces, después de que él pecó, fue esclavo del sistema. Un sistema fuera de la gloria de Dios. La esclavitud, eso es la esclavitud espiritual. La esclavitud física realmente no tiene un registro exacto en la historia, pero ha estado presente entre los seres humanos. Después que el hombre corrompió su corazón, se pervirtió, y entonces el hombre domina, o el débil es dominado por el fuerte. Quiero hablarles un poco del registro de la esclavitud. Algunas enciclopedias registran la esclavitud a partir del siglo XV y refieren cómo algunos países europeos trasladan esclavos de África hacia Europa y obviamente posterior hacia Estados Unidos. Está documentado históricamente que los primeros 20 esclavos negros llegaron a Virginia en 1619, traídos por piratas y comerciantes holandeses que se habían apoderado de un barco español que traía esclavos. Después de los holandeses siguieron otros países, entre ellos Inglaterra, Francia y algunos Países Bajos. Por cierto, un dato importante que debes tomar en cuenta: en Inglaterra se abolió la esclavitud y el tráfico de esclavos en 1807. Y quienes realmente promulgaron esa abolición fue un fundamento cristiano, o a partir de personas que estaban en el parlamento, que eran de fe cristiana. Y hablando de España y Portugal, estas naciones trasladaron a esclavos desde África y lo hicieron hacia el Caribe y hacia América Latina. A partir de 1600, los portugueses dominaron el tráfico de esclavos hacia América. Y ellos son los que conquistaron lo que hoy es Brasil. La abolición de la esclavitud. Hablemos un poco de la abolición de la esclavitud. La historia registra que hasta los años 1700 empezó una revolución para abolir la esclavitud. Por ejemplo, en Portugal,
Portugal abolió la esclavitud en su territorio el 12 de febrero de 1761. En Brasil, territorio conquistado por los portugueses, se abolió la esclavitud hasta el 13 de mayo de 1888. Más de 100 años después de que Portugal abolió la esclavitud. Más de 100 años después lo hizo Brasil. Y por cierto, un dato muy importante concerniente a la abolición en Brasil fue hecho por una dama, por una mujer. Tenía 41 años, la princesa Isabel, hija de Pedro II, el cual se separó un poco del cargo por enfermedad y puso a su hija como princesa. Cuando se abolió la esclavitud en Brasil, se escribió en todos los lugares de trabajo, básicamente en el campo. Se puso un letrero que decía: no más esclavitud. La esclavitud legalmente ha sido abolida. Y la historia registra que a pesar de la promulgación de la abolición y la cancelación de la esclavitud, la gente siguió pensando, actuando y viviendo como esclavos. La única diferencia, dice la historia, es que los amos o los capataces bajaron un poco el maltrato hacia sus esclavos o hacia las personas. ¿Y cuál era la causa? Que había un poco de cambio en la actitud hacia los esclavos, hacia las personas trabajadoras. Estaba el letrero, pero ellos siguieron pensando, actuando y viviendo como esclavos porque no sabían leer. La causa es que no sabían leer, que la esclavitud se había abolido. Hablando de otro país, de los vecinos del norte, Estados Unidos. Después de una guerra civil, llegó el presidente Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863. Abraham Lincoln proclamó públicamente la libertad de la esclavitud. Se proclamó la abolición de la esclavitud. Y 2 años después, en 1865, el sueño de Abraham Lincoln se hizo realidad y se escribió la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en la Constitución. Por cierto, el artículo 13 se escribió en la Constitución unos meses después de la muerte de Abraham Lincoln, que ocurrió el 14 de abril de 1865. La noticia de la abolición y de la libertad llegó a través de todos los medios, radio, periódicos, medios existentes en ese momento. Y se leía en los periódicos: la esclavitud legalmente ha sido abolida, son libres. Pero la mayoría de los esclavos, sobre todo los del sur, ellos eran constitucionalmente libres, pero ellos seguían pensando, actuando y viviendo como esclavos. Un historiador llamado Shelby Foote Jr., que murió, por cierto, el 27 de junio de 2005, relata que cuando se le preguntaba a los esclavos, sobre todo los del sur, ¿qué sabían de Abraham Lincoln? Yo quiero que vea su respuesta, y es clave esto en el mensaje de esta mañana. ¿Qué sabes de Abraham Lincoln? El interlocutor respondía: yo no sé nada de ese hombre, solo sé que nos libertó, y tampoco de la libertad yo no sé nada. Hablando de un país muy querido, amado en nuestro corazón, México. Hablé de Brasil, hablé de Estados Unidos, y ahora quiero que hablemos un poco del país que amamos. También fuimos conquistados, fuimos esclavizados. Cortés trajo esclavos, y también esclavos negros. Pero un detalle importante que no quiero que pase desapercibido en esta ocasión. La noche del 30 de junio, para amanecer 1 de julio
de 1520, por cierto, hace 500 años, ocurrió la primera y única derrota de las tropas del conquistador español Hernán Cortés. Esa derrota es conocida como la Noche Triste. Sí vencimos los españoles, donde Hernán Cortés lloró. Aquí en Ciudad de México, en la avenida Tacuba, está ese árbol donde Hernán Cortés lloró su derrota. Un año después, en 1521, los españoles conquistaron la capital de los mexicas, Tenochtitlan, actualmente Ciudad de México. Un detalle importante que es clave en nuestra historia y en nuestra vida diaria. Cuando un traidor se une con tu enemigo, te puede vencer fácil. La toma de Tenochtitlan fue más fácil, posterior a la Noche Triste, por la alianza de los españoles que hicieron con los totonacas del norte de Veracruz y los tlaxcaltecas, los cuales estaban inconformes del dominio mexica. Y claro, obviamente, como dije, cuando tu enemigo se une con tus amigos, pues imagínate qué puede suceder. Por eso conquistaron Tenochtitlan. Si no, ahorita no estaríamos como estamos. Y por cierto, históricamente también vencieron los españoles porque trajeron enfermedades. Pero vamos a hablar de nuestro país. España conquistó México y algo importante, lo esclavizó. Y maltrató y asesinó a muchos de tus antepasados, de mis antepasados. Nuestros antepasados tuvieron que pagar con trabajo y dinero el derecho de vivir en su propia tierra. Por cierto, pobres en un país rico. Y religiosamente, históricamente, la Iglesia Católica tenía el monopolio absoluto. Registro civil, panteones, la educación, todo con el respaldo de los virreyes de España. Ejemplo de ellos es la topografía de muchos de los municipios. Los templos católicos construidos a punta de garrotes y de chicotazos de tus bisabuelos, tatarabuelos. Pero escúchame esto importante. El 15 de septiembre de 1810 no es una fecha cronológica solamente para los mexicanos. Es una fecha que está grabada en el corazón de los que amamos este país. Es una fecha grabada y debe estar grabada en cada mexicano, orgullosamente mexicano. Es la fecha de independencia y libertad. Y escúchame algo importante. Esto debe estar en tu ADN. En México no se abolió la esclavitud. En México se conquistó la esclavitud. Somos gente conquistadora. Somos gente que en nuestra ADN vamos a vencer y vamos a conquistar. Eso está en tu ADN espiritual y en tu ADN histórico. Puedes conquistar. No importa cuántos años has estado conquistado. No importa cuántos años has estado sometido. Sal adelante. Está en tu ADN. Eres un mexicano triunfador. En México, el 15 de septiembre de 1810 se conquistó la libertad. Abolimos la esclavitud. Pero muchos siguieron viviendo en la misma condición, trabajando como esclavos en las haciendas por 100 años más, hasta que vino lo que la historia registra como la Revolución Mexicana, con un eslogan de mi amada escuela secundaria en Ciudad de Toluca: tierra y libertad. He narrado 3 referencias históricas de esclavitud y libertad. En los 3 casos es una tragedia que se haya indicado la abolición de la esclavitud. Sin embargo, los esclavos
no vivían esa experiencia de libertad, no experimentaban la libertad. La libertad cobró cientos de miles de vidas. Los libertadores pusieron su vida, sacrificaron su vida, derramaron su sangre en aras de la libertad de su vida, de su familia y de su pueblo. Pero lamentablemente, después de la abolición o después de instituida la libertad, mucha gente siguió pensando, actuando y viviendo como esclavos. En los tres casos eran legalmente libres: Brasil, Estados Unidos y México. Pero muchos siguieron viviendo como si no fueran libres. Eran pobres en un país rico, sin derechos ni posesiones, aterrorizados, sin identidad y en muchos casos tratados como animales, viviendo con vergüenza y temor, excluidos en ciertos lugares. Y un caso histórico muy sonado y registrado por la historia es el de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos. La segregación racial, la separación y discriminación de los blancos para con los negros en la vida diaria. No se juntaban en las escuelas, en las iglesias, en los lugares públicos, etcétera, etcétera. Hasta que se levantó un pastor llamado Martin Luther King Jr., que luchó por los derechos del pueblo negro en 1964 y fue asesinado en 1968. Y yo quiero que tú busques en los medios posibles el famoso discurso "Tengo un sueño", donde Martin Luther King dice: como Moisés he subido a la montaña, he visto la tierra. Bueno, pero el discurso lo ves tú en otro lado. ¿Cómo fue posible en los tres casos mencionados que después del decreto de independencia y libertad siguieron viviendo como esclavos por muchos años, siendo libres? Pero escúchame, no te sorprendas por esos tres casos que yo narré. No te sorprendas. Hay una cuarta historia, y para mí más trágica que las tres, más trágica que la de Estados Unidos, la de Brasil o la de México. Y hablo de los cristianos, del pueblo cristiano, o para no generalizar, algunos del pueblo cristiano, que siendo libres piensan, viven y actúan como esclavos, esclavos del pecado, sin identidad, sometidos al temor, a la condenación y a las maldiciones. Parecen a los esclavos de Estados Unidos, Brasil o nuestros antepasados en México. Si les preguntas, ¿qué sabes de Jesús? Estoy hablando a los cristianos, estoy hablando a los que conocen Biblia, estoy hablando a los que asisten a iglesias. ¿Qué sabes de Jesús, el Hijo de Dios? Ellos responden como los negros en el sur de Estados Unidos: yo no sé mucho de ese libertador, solo sé que nos libertó, pero de la libertad yo no sé nada. Y es una pregunta que te hago esta mañana: ¿por qué muchos cristianos viven como si fueran esclavos siendo libres? Y te voy a decir una primera razón: porque desconocen la constitución eterna y la proclamación de libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y Pablo a los romanos nos dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Todos los que están en Cristo, dice Pablo, ya no hay condenación, ya no hay esclavitud para los que están en Cristo Jesús. Somos libres. No ignores la verdad. La verdad es más que una doctrina. La verdad es una persona, Jesús, el Hijo de Dios. Otros son esclavos porque creen que son esclavos siendo libres. Otros son esclavos porque piensan que no son dignos de ser libres o ser libertados por el gran libertador. Se sienten indignos. Otros más son esclavos porque no creen en su libertad. Y ante la ignorancia y la incredulidad, el amo, tu amo, el diablo y sus demonios, les encanta que ignores la proclamación de libertad. Esa proclamación, esa voz que se dijo desde la cruz: consumado es, todo está pagado. El diablo le encanta que ignores la promulgación, el decreto constitucional de tu libertad. Está escrito que eres libre en Cristo. Le encanta, el diablo le encanta que ignores el costo y el alcance de tu libertad. Sabes que no te compró con oro ni con plata. Fue con su propia vida. Él derramó su sangre como el Cordero de Dios. Tú tienes que saber que eres perdonado, sin importar ese pasado, ese pecado de tu vida. Repito, tu amo le encanta, en cuarto lugar, que no creas y que no entiendas que eres libre. Él quiere que sigas pensando, caminando y viviendo como esclavo, siendo libre. Él quiere que vivas en vergüenza, en culpa de tu pasado y de tu pecado. Pero no más ignores la constitución. No más ignores la proclamación de libertad en Cristo. Como resultado de esa ignorancia o el no entender que hay un manantial de gracia donde fluye la justicia, el perdón, la libertad y el poder. Y hablo del Calvario. Cuando tú ignoras que hay un manantial de gracia, esa ignorancia ha formado creyentes que después de aceptar a Cristo y ser justificados, todavía viven otorgando al pecado y al diablo más poder que la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario. Al no entender, al no comprender que hay un manantial de gracia que fluye del Calvario, muchos creyentes viven con una conciencia y un fardo, una carga de pecado, en vez de vivir por la justicia, en vez de vivir por el perdón y la libertad en Cristo. Muchos de estos creyentes, espero que no seas tú, siguen pensando y hablando frases como: yo no puedo, cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo. No valgo nada, cuando Él pagó un precio por ti. Muchos dicen: Dios no me ama, cuando Él dio la evidencia de amor en la cruz. Y la Biblia dice: Dios es amor. Muchos dicen: Dios me ha dejado, cuando la promesa es: no te dejaré, no te desampararé. Al no comprender que hay un manantial de gracia que fluye del Calvario, muchos creyentes siguen viendo a Dios como un Dios de garrote, en vez de ver a Dios como un Padre que extiende sus brazos, dispuesto no solamente a perdonar, sino a recibir a un hijo harapiento
sucio, descalzo, maloliente y derrotado. Quiero que veas a un Dios bueno, a un Dios de amor. ¿Quién dio ese camino? ¿Quién puso ese camino? Fue su propio Hijo. Cuando ignoras la proclamación y la promulgación de tu libertad en Cristo, tu actitud y tus palabras le dan más poder al pecado y al diablo y minimizan la obra de Cristo en la cruz. Vives de tal manera que el pecado se ve como un poder imposible de vencer. Pero quiero que esta mañana vayas más allá de tu condición, de tus sentimientos, de lo que tú piensas. Ve más allá de tu condición de un ser terrenal, de un hombre y una mujer débil. Y quiero que empieces a caminar en la vida cristiana desde tu posición en Cristo Jesús. Quiero que camines desde la perspectiva de Dios. No más debes verte desde tus propios ojos, desde tus propios razonamientos. Es tiempo de verte desde la perspectiva de la gracia. Es tiempo de verte desde la perspectiva de la cruz. El Padre te ve a través de la cruz. El Padre te ve a través de la cruz. Él no te ve a ti directamente. Él ve la cruz. Él ve a su Hijo. Él ve la justicia de su Hijo. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Él. Y no estarás en el trono de Dios por tus obras, estarás por la justicia de Cristo. El hombre y la mujer que camina en base o con base a la cruz, siempre habla justificado: soy yo por la fe en Cristo. Soy libre de condenación por Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Soy libre de la condenación del pecado por la gracia. Escúchame algo. Siendo justificado por su sangre, vernos como pecadores es un insulto a la gracia y a la obra de la cruz. Porque Dios te está diciendo: yo di mi Hijo para hacerte justo. Yo di mi Hijo para trasladarte del reino de las tinieblas a mi reino, al reino de mi amado Hijo. Y nosotros seguimos pensando: he escuchado que pagaste un precio. He escuchado que pagaste un precio por mi libertad, pero de libertad yo no sé nada. Es tiempo de desprogramar tu corazón, tu mentalidad de esclavo, tu mentalidad de derrota, tu mentalidad de maldición. Porque con esta mentalidad de esclavo programada, tú esperas pecar. Tú no esperas ser un vencedor. Tú no esperas afrontar en el poder de resurrección el pecado que te acecha. Escúchame esto. La gracia no solo se define como aquello que se nos da de manera inmerecida, como la salvación. La gracia es más que un regalo que se nos da sin costarnos. También la gracia es un poder
que nunca podremos tener en nuestras propias fuerzas para ser libres y vencer el pecado. La gracia es el gobierno de Dios que toma el control de nuestras vidas y nos hace más que vencedores. La gracia es la autoridad que se te otorga para vencer el pecado, para pararte en una posición de autoridad contra el pecado. La gracia es el poder otorgado en un cristiano para vivir sometido a la justicia. La gracia te da libertad. La gracia te habilita para vivir libre del pecado, vencedor al pecado y no esclavo de él. La religiosidad, los religiosos o la religión y aún en el cristianismo ha entrenado a la gente a tener temor y tratar con el pecado de esta manera. La religiosidad, las reglas dentro de la iglesia han entrenado a las personas a caminar en temor, a tratar siempre con el pecado, exaltando el pecado, exaltando las reglas, la ley más que la gracia, diciendo: no hagas, no te pongas, no entres. Y cuando hablo de no entres, es por ejemplo a lugares donde puedes ver algo artístico, porque si lo haces, pecas contra Dios. A Dios no le gusta ciertas cosas, pero eso dice las reglas religiosas, las reglas de iglesia, y ha formado a creyentes que no disfrutan su libertad en Cristo. En la gracia no implica que no pequemos, no implica que no estamos expuestos al pecado. En la gracia no se pone el pecado antes que la gracia. Se pone primero el poder de la gracia y el poder de resurrección antes que el poder del pecado. Sometemos al pecado bajo el poder de la vida resucitada de Cristo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Libres no solo de aquello que nos ataba, de aquello que nos sometía y que nos destruía, sino libres para hacer el bien y para hacer lo correcto. Ahora, no estoy predicando que la gracia es licencia para pecar. Jamás estoy predicando eso. Si alguien está pensando eso, está pensando mal. Estoy enseñando que la gracia, el poder de la cruz, está sobre el pecado. Porque la gracia, o en la gracia hay justificación y no condenación. Prefiero hablar de la gracia. Prefiero hablar del poder de la sangre de Cristo. Prefiero hablar del poder de resurrección, el poder de la vida en Cristo Jesús, que nos libera del pecado, que exaltar al pecado mismo. Voy a dar una frase que hace algunos años transformó mi vida, de Joseph Priest. El pecado no hace que la gracia de Dios deje de fluir, pero la gracia de Dios detendrá el pecado. Como predicador, como un hombre de Dios y portador de la palabra, predicaré otro evangelio si solo predico la ley y no la gracia. Voy a crear una mentalidad y una actitud de condenados si solo predico el pecado. Al predicar la sublime y maravillosa gracia, yo predico la cruz como la fuente única de perdón y salvación. Prefiero crear un hambre por Dios, un hambre por el amor de Dios, un hambre por la gracia. Si predico a un Dios justo, si predico a un Dios que está airado contra el pecado, si predico a Dios como que odia el pecado, pero por esa razón envió a su propio Hijo
porque eres valioso para Él. Y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento y sean salvos. Que en Cristo Jesús hay salvación y no condenación. El evangelio de la gracia no es un invento mío, es el único evangelio, porque evangelio es buenas noticias. El evangelio, el mensaje del evangelio es un mensaje de gracia. El evangelio de la gracia es el único mensaje que quita el velo de tus ojos para que veas la belleza del amor de Dios, para que veas la belleza de la justicia que está en Cristo Jesús, esa justicia que fluye del Calvario. El evangelio de la gracia es el mensaje que entroniza a Cristo en el corazón para ser Señor y digno de suprema adoración y suprema alabanza. El evangelio de la gracia es el único mensaje que despierta y que te hace ver la belleza de la cruz, la belleza de Cristo, para amarlo más sobre todas las cosas, para decir como Pablo: todo lo tengo por basura, yo quiero a Cristo. Comprende de una vez por todas, sin importar cuál sea el tipo de esclavitud que tú tengas. Jesús declaró desde la cruz. Yo quiero que comprendas y que en tu espíritu se grabe esta palabra: consumado es, tetelestai, todo está pagado. En esta declaración, el Hijo de Dios proclamó no solo un grito de fonético, no solo un contenido de libertad, sino con este grito selló la libertad. Y escúcheme esto: esa promulgación o esa declaración sigue vigente, está presente, no solo por el hecho de estar escrita en nuestras Biblias, sino por el hecho de haber sido pronunciado. La pronunciación no solo, repito, fue una acción fonética. Esa voz sigue hablando, esa voz sigue viva, porque es la palabra de Dios. Esa voz está viva, consumado es. Esa voz sigue retumbando y estallando en el ambiente, en el universo. Y esa voz sigue vigente aún en el mismo cielo. Y te digo algo: esa voz nada ni nadie va a callar y detener esa voz. Consumado es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Compréndelo de una vez por todas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El tema de nuestra prédica: ¿eres verdaderamente libre? En Jesús está garantizada tu libertad. No más ataduras, no más encarcelamientos, no más influencias demoníacas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y te digo algo, quiero que lo creas. No importa tu atadura, no importa tu esclavitud, no importa tu cautiverio, no importa tu quebranto. Jesús dio su sangre para pagar tu pecado. Y Él venció la muerte. Él resucitó para nuestra justificación. Para estar terminando, todos hemos pecado, pero el Hijo de Dios fue a la cruz para satisfacer completamente la justicia de Dios. Resucitó al tercer día y fue al mercado de esclavos, habiendo pagado un alto precio, y te vio
esclavizado, atado, amordazado, esclavizado por el pecado que quieras ponerle: lascivia, pornografía, rebelión, desobediencia, adulterio, fornicación, amargura, odio, rencor, pobreza, maldición, lo que tú quieras. La causa por qué estás esclavizado. Y Él te miró a los ojos y te dijo algo: eres libre. Yo ya pagué por ti. Pagué un alto precio por tu libertad. Y te pregunta: ¿quieres ser libre? ¿Tú qué le responderías? Él te está preguntando esta mañana: ¿quieres ser libre? Obvio, si no has sido libre, la pregunta es para ti: ¿quieres ser libre? Y tú estás preguntando: ¿qué debo hacer? Sencillamente acepta su libertad. Acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y quizá tú te preguntes, o te le haces una pregunta: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué pagaste un precio por mí? Y Él te va a responder sin temor, firmemente, y te va a decir: porque te amo. Eres mi imagen y semejanza. Y en medio de la invitación a la libertad, tú le puedes decir: Jesús, no lo merezco. Yo nunca podré pagar lo que tú hiciste por mí. Y ante esos cuestionamientos y afirmaciones, Él te dice: es por gracia. No tienes que pagar nada. Pablo dice: siendo pecadores nos amó. Siendo pecadores mostró su amor para con nosotros, que no hará siendo hijos en nosotros. Cuando se decreta tu libertad, ya no hay condenación. Implica que ya no puedes ser más esclavo. Implica que no puedes vivir y pensar como esclavo, porque tienes un dueño que te hizo libre. Los cristianos deben estar conscientes que el pecado en todas sus formas es fruto de una naturaleza que tomó control después de que el hombre pecó, o después de que fue destituido de la gloria de Dios. El pecado no es la causa. El pecado es el fruto de la naturaleza diabólica heredada por Adán. Esa naturaleza inclinada al pecado. Mas quiero que veas a Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Tu tipo de esclavitud está en tu tipo de pecado. Mas escucha a Pablo en Romanos 6: somos esclavos de aquel a quien obedecemos, en este caso de la justicia. Quien tiene tu corazón tiene tu vida. Lo que permites en tu corazón te va a gobernar. Los cristianos, en segundo lugar, deben estar conscientes que no solo de su esclavitud pueden ser libres, sino que su libertad costó un alto precio. El libertador dio su propia vida para que nunca más seas esclavo del pecado. Y el pecado no te lleve al infierno, sino te lleve a la misma presencia de un Dios santo, que estarás ahí simplemente por la justicia que Cristo pagó. En conclusión, comprende de una vez por todas, sin importar cuál sea tu esclavitud, Jesús dijo: eres libre, consumado es. Y como dije anteriormente, esta declaración está viva, escúchala en tu espíritu, escucha esta palabra: consumado es, todo está pagado, todo está pagado. Eso es gracia, esto es gratis, la salvación. Solo ven a Cristo. Creyentes en Jesús,
No más piensen, no más actúen, no más vivan esclavos. Es tiempo, como dije anteriormente, de desprogramar tu mentalidad de esclavo, de derrota, de maldición. Porque programada esa mentalidad vas a esperar pecar y caer, destruirte. Cristianos, acudan a la gracia. Gracia no es solo, repito, aquello que no mereces, que se te da aquello que no mereces, sino gracia también es el poder para vencer el pecado. No implica que no podemos pecar, implica que podemos vencer el pecado. Termino diciendo algo importante. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, como tu libertador, quiero que entiendas esta mañana, Cristo abrió un camino. Dice Hebreos 9, Él quitó el velo y se presentó ante el Padre no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Por eso Pablo dice: entra al lugar santísimo por la sangre que Él derramó. Quiero que esta mañana veas a un Dios maravilloso, un Dios de gracia, un Dios amoroso, con brazos abiertos, recibiendo a un hijo pródigo hecho pedazos en su interior. Un hijo pródigo sucio, maloliente, que se gastó la herencia con rameras y viene derrotado. Si tú eres ese hijo pródigo, ahí donde estás, ¿por qué no vienes al Padre? Te tiras a los pies de la cruz y le dices: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Ponte de pie esta mañana. Póngase de pie esta mañana, creyentes que no han vivido en la gracia, que han vivido en condenación, que la ley de la religión les ha condenado. Yo sé eso. A mí la religión me condenó por muchos años. Me dijo cómo vestir, el largo de pelo y muchas cosas. Me dijo que era malo pararme en una cancha de fútbol, cuando la Biblia dice: ve al sistema, eres luz de este mundo. Yo sé esa condenación, pero esta mañana sé libre. ¿Eres verdaderamente libre, cristiano? ¿Hay algo que estás escondiendo? ¿Hay algo que está ahí atando tu corazón? Ven a la libertad en Cristo. Ven esta mañana. Si es tu caso también, creyente, dile a Jesús: Él te está esperando. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él te lleva a un Padre con brazos abiertos y te está diciendo esta mañana: te amo. Sé que tú le estás diciendo esta mañana: no creo que puedas perdonarme. He hecho tantas cosas malas que no creo. Yo te digo esta mañana: no hay nada, no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. No hay historia, no hay pasado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Ven a Jesús. Ven esta mañana al Padre para tener una completa libertad y ser justo ante el Padre. Y un día estaremos delante de ese Dios santo, santo, santo. No por méritos, no por lo que hagamos, no por la iglesia, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Inclina tu rostro, entrégale tu corazón a Jesús. Creyentes, hagan una oración de reconciliación y de gratitud. Y algunos tienen que hacer una oración de entrega a Cristo. Vayan a la gracia, corran a la gracia, corran a la cruz esta mañana. Hay perdón, hay santificación, hay vida para ti. Hay vida.
Corre a la gracia. La religión te mató, la religión te destruyó. La gracia te levanta esta mañana. La gracia te levanta. Oh, la gracia revive corazones, revive vidas esta mañana. Solo dile a Jesús: ven a mi corazón, toma el control y bendice mi vida. Qué maravillosa gracia. Qué maravillosa gracia. La gracia te hace ver a un Dios bueno, santo, y te abre una ventana para que veas la belleza de Cristo, la belleza de su amor y de su bendición. Gracias, Padre, por lo que has hecho y lo que harás a través de esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito.
necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Después de haber escuchado este confrontador mensaje, damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Gracias porque cada domingo nos da una palabra que nos fortalece, que nos bendice, pero que también nos reta. Gracias a Dios por lo que hace en su vida y porque da alimento fresco cada domingo a nuestros corazones. Vamos a dar nuevamente el lugar a Él para que nos despida. Bendiciones. Bien, familia, después de la adoración, la alabanza y después de la prédica, que creo que fue una prédica que bendijo nuestras vidas, yo quiero que estando de pie podamos despedir esta reunión. Y quiero que todos declaremos una bendición para nuestra vida, nuestra familia en esta semana que viene. Que Dios tome el control, siga tomando el control en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar, por favor. Quiero declarar como pastor una bendición para sus vidas, pero unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, hablar una misma cosa y pedir al Señor su bendición. Oramos. Padre, te agradecemos este tiempo de estar juntos en un mismo espíritu, aunque estamos en diferentes lugares, pero agradecemos tu bendición, agradecemos la vida de cada familia de esta maravillosa iglesia Ebenezer. Agradecemos que tu Espíritu Santo está dando fortaleza, está dando luz, entendimiento y fortaleza para caminar en Cristo todos los días. Pedimos tu bendición, pedimos que cielos abiertos sean sobre cada uno de nuestros hermanos en la fe, aún de nuestros familiares que nos escuchan y nos ven, y aún hermanos que quizá no vemos, pero Dios, a través de este medio, ellos están siendo bendecidos. Bendice a cada uno, Señor. Que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor y el poder de tu Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros esta semana en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahí como estás, termina poniendo manos sobre tu familia, los padres, las mamás, sobre cada uno de sus hijos, bendiciendo al Señor, declarando una palabra profética. Nos vemos la próxima semana o en los momentos que tengamos que tener comunicación. Familia Ebenezer y amigos y familiares, un gran abrazo para todos. Bendiciones, una excelente semana. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenezer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!